Bueno, en la clase de hoy veremos análisis descriptivo de una variable. Hasta ahora hemos visto cómo facilitar la interpretación de un conjunto de datos organizándolos en distribuciones de frecuencia. Pero el grado máximo de reducción que se puede alcanzar con un conjunto de datos es llegar a sustituirlos por un único valor que los represente. A este valor único le llamaremos medida de posición cuando representen una posición central en la distribución de datos y medida de dispersión cuando representen cuán dispersos están los datos en la distribución. Existen diversas medidas de posición entre las que podemos mencionar la media aritmética, la mediana y los fractiles y la moda o modo. Veamos en más detalle. La media aritmética es el valor que resulta de dividir la suma de todos los valores por el número de observaciones. En este caso, vemos que la media aritmética resulta de la suma de todos los valores por el total de observaciones, y esto es para datos no agrupados. En el caso de los datos agrupados, la distribución en distribuciones de frecuencias, vemos que resulta de la sumatoria de los valores por la frecuencia absoluta dividido el número total de observaciones. Medianas fractiles, que pueden ser cuartiles y percentiles. La mediana es el valor de la variable que supera a no más de la mitad de las observaciones y que es superado por no más de la mitad de las observaciones. Separa la distribución en dos partes. En este caso, m es el valor de la mediana, x es el valor de la variable, y esto indica que no es donde la ubicamos. Para que veamos, para que sea más claro esto, veamos cómo se obtiene la mediana en una distribución de tipo 1. Supongamos que tenemos los valores 10, 15, 9, 19, 5. Si yo los ordeno de menor a mayor, la mediana va a estar ubicada en el 10, porque este valor ubicado a la mitad es la que divide a la distribución en dos partes. En una distribución de tipo 2, el valor de la mediana será el valor de la variable, que ordenado es n más 1 dividido 2. A este valor lo buscamos en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Entonces, según la frecuencia absoluta, yo tengo 106 valores. La mitad de esos 106 valores más 1 es 107, la mitad de esos 107 valores es 53,5. 53,5 estaría ubicado en esta fila, ya que hasta acá llega a 51, 53,5 está ubicado en acumuladas acá. Para una distribución de tipo 3 se procede igual que con la distribución de tipo 2, pero ahora el valor de la mediana será el valor de la marca de clase de la variable. Una manera de encontrar el valor de la mediana en el intervalo es mediante la fórmula que acá está expresada así, donde la mediana de la variable es igual a x sub j menos 1 más c sub j por n sobre 2 menos nj menos 1 sobre nj menos nj menos 1, donde x sub j menos 1 es el valor inferior de la variable en el intervalo determinado que posee a la mediana, cj es la amplitud del intervalo, nj es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo determinado como que posea la mediana, nj menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al determinado como el que posea la mediana. Los cuartilos. Los cuartiles son valores de la variable que superan a cierto porcentaje de la variable. La mediana es un cuartilo. Por ejemplo, el cuartil 1, Q1, supera el 25% más pequeño de la variable y es superado por el 75% más grande. El cuartil 2, Q2, supera el 50% más pequeño de la variable y es superado por el 50% más grande, es decir, esta es la mediana. El cuartil 3 supera el 75% más pequeño de la variable y es superado por el 25% más grande. Los percentiles son valores de la variable que superan a un porcentaje en particular, o sea, de la misma forma nada más que en porcentajes. La moda o modo es el valor de la variable más frecuente, es el valor que posee mayor frecuencia absoluta o relativa.
En una distribución de tipo 3, la fórmula para obtener la moda o el modo es mediante esta fórmula. xj menos 1 más cj por d1 sobre d1 más d2, donde x sub j menos 1 es el valor inferior de la variable en el intervalo determinado que posea la moda. Cj es la amplitud del intervalo. D1 es igual a nj menos nj menos 1 y D2 es igual a nj menos nj más 1, donde nj es la mayor frecuencia absoluta, nj menos 1 es la frecuencia absoluta anterior a la n y nj más 1 es la frecuencia absoluta posterior a n. Veamos las medidas de dispersión. La variabilidad es una característica esencial de los datos de los que se ocupa la estadística, y el análisis de esta variabilidad constituye en gran medida su razón de ser. La medida de la variabilidad de un conjunto de datos resulta fundamentalmente importante. Estas medidas se consiguen a través de las medidas de dispersión, que miden el grado en que los valores observados se alejan o concentran entre sí o con respecto a alguna medida de posición. Entre las medidas de dispersión podemos mencionar el recorrido o rango, el recorrido intercuartílico, la desviación cuartílica, la desviación media, la suma de cuadrados, la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. El recorrido o rango diferencia entre el valor mayor y el menor de la variable. Es decir, se obtiene así. Uno resta el valor máximo de la variable menos el valor mínimo y eso nos da el rango. El recorrido intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3 y el cuartil 1. La desviación cuartílica se obtiene cuando yo hago la diferencia intercuartílica, es la mitad de la diferencia del recorrido intercuartílico. El problema con estas medidas es que no toman en cuenta a todos los valores de la distribución. No nos dicen nada sobre cuán agrupados están los valores alrededor de la media. Una manera de saber cómo se agrupan los valores alrededor de la media sería viendo cómo se dispersan o cuánto se dispersan los valores con respecto a la media, haciendo la sumatoria de la diferencia entre el valor de la variable, o sea, cada valor de la variable y la media, como tenemos acá, cada valor de la variable y la media. Pero ocurre que esta sumatoria indefectiblemente nos dará 0. Para solucionarlo podríamos usar los valores absolutos, con los que obtendríamos la desviación media. La desviación media es igual a la sumatoria de los valores absolutos. Esto es una distribución de frecuencia, es decir, la sumatoria de los valores absolutos por la frecuencia absoluta dividido el total de observaciones. De cualquier manera, esta medida de variabilidad es bastante compleja y no es muy representativa, así que no se usa. Otra manera de eliminar los signos de los desvíos de la media es elevándolos al cuadrado, y así obtenemos la suma de cuadrados. Es decir, hacemos la sumatoria de la diferencia entre el valor de la variable y la media elevadas al cuadrado. De esa forma evitamos el problema de que se nos haga 0. Esta suma de cuadrados, o sea, podríamos estimar la suma de cuadrados promedio, y esa suma de cuadrados promedio, es decir, la suma de las diferencias elevada al cuadrado dividido el total de observaciones, la denominamos varianza. La varianza se expresa en las mismas unidades de la variable elevadas al cuadrado. Y eso hace un poco difícil su interpretación en algunos casos. Para eso también podemos usar el desvío estándar, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Tiene la ventaja de conservar las unidades de la variable. Y finalmente tenemos el coeficiente de variación, que es igual al cociente entre el desvío estándar y la media de la variable con la que estamos trabajando. El coeficiente de variación es muy útil para comparar la variabilidad de variables que tienen diferentes escalas debido a que es adimensional. Y con esto hemos terminado esta clase teórica.